Yo quería compartir con ustedes en esta tarde una palabra que se encuentra, ya la vamos a buscar, pero se encuentra en el libro de Éxodo. Y yo titulé esta palabra, Atrapados y sin salida. Porque cuántas veces, ¿no?, en el transcurso de la vida, nosotros nos encontramos en situaciones límites. Nos encontramos en el medio de conflictos que nunca pensamos estar. Problemas que van más allá de nuestra capacidad y que no podemos resolver. ¿Cuántas veces en la vida nos encontramos frente a algo que nos ha superado y que hemos perdido todo el control? Y cuando perdemos el control en nuestra vida, lo que sucede, o que lo sucede prácticamente a todos, es que nos llenamos de temor, nos angustiamos, nos asustamos, nos desesperamos, porque nos encontramos en un momento en que estamos atrapados y sin salida. Y miramos hacia adelante y lo que vemos adelante, lo que intuimos, lo que parece que va a suceder no es bueno para nosotros. Y esa incertidumbre nos trae miedo. Mirá lo que dice el Salmo 46:1. Dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra segura ayuda en momentos de angustia. La palabra de Dios dice que en momentos que vos te sentís así, en momentos que estás atrapado, el Salmo dice: Dios es mi refugio y mi fortaleza. Él es mi ayuda en esos momentos difíciles. Yo ahora sí quiero leer con vos el pasaje que vamos a tener como referencia en esta noche. Y va a aparecer allí en la pantalla. Si tenés tu Biblia, acompáñame en la lectura. Si no, yo te voy a leer lo que dice Éxodo capítulo 14, del verso 10 al 5. Dice así: Cuando los israelitas vieron que a lo lejos venía el ejército egipcio en su persecución, tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor en busca de ayuda. Luego se volvieron contra Moisés diciéndole: ¿Nos has traído para que muramos en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas en Egipto para enterrarnos? ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto? Cuando éramos esclavos, ¿no te dijimos que mejor nos dejaras tranquilo? ¿Que era mucho mejor ser esclavo de los egipcios que morir en el desierto? Pero Moisés le dijo al pueblo: no teman, quédense en donde están y observen la forma maravillosa en que el Señor los salvará en este día. Los egipcios que hoy ven no los volverán a ver nunca más. El Señor peleará por ustedes, de modo que ustedes no tendrán que levantar ni un solo dedo. El Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que siga adelante. El libro de Éxodo nos relata la historia de Moisés. El pasaje que nosotros leemos en Éxodo 14, lo que hemos terminado de leer, es el cumplimiento de una palabra que Dios había dado muchísimos años antes a Abraham. Cuando vos vas a Génesis, en el capítulo 15, Dios le habla a Abraham y le dice: mirá, van a pasar los años, el pueblo de Israel va a estar en cautiverio por muchos años, por más de 400 años, en realidad fueron 430 años. Dice, van a estar en un pueblo extraño, hoy sabemos que ese pueblo fue Egipto, pero después de que pase este tiempo, le dijo Dios a Abraham, yo voy a escuchar su clamor, yo voy a escuchar su ruego, su súplica, y yo los voy a liberar. Y Israel y todas las naciones van a ver mi poder, van a ver las maravillas y los milagros que yo voy a hacer en favor de mi pueblo. Eso había anunciado Dios a Abraham. Ahora, cuando llegamos nosotros a Éxodo, se va a cumplir esa promesa de Dios.
el libro de Éxodo nos cuenta esta historia, pero nos cuenta también la vida de Moisés, que es el hombre que Dios eligió para liberar al pueblo de la esclavitud. Alguien ha dicho, y con mucha certeza, que podríamos resumir la vida de Moisés con esta frase, que él vivió 40 años pensando en que él era alguien, 40 años en los que se dio cuenta que no era nadie, y 40 años experimentando lo que Dios puede hacer con alguien que reconoce que no es nadie. Y está muy bien resumido. Porque si vos agarrás y empezás a leer desde el capítulo 1 de Éxodo, vas a ver la historia de este hombre, de Moisés. Lo primero que tenemos que hacer para llegar a Éxodo 14 es ubicarnos en el momento histórico de lo que estaba sucediendo. Éxodo 1 dice que Moisés nace. Moisés es hijo de un matrimonio israelita, de un matrimonio hebreo. Ahora bien, ya hacía muchos años que los hebreos estaban en cautiverio, habían crecido mucho en número, mucha cantidad, y entonces llegan rumores al faraón y le dicen, mirá, el pueblo de Israel es cada vez más fuerte, los hebreos son fuertes, y acá hay un problema. Tal vez un día se van a rebelar contra nosotros, contra Egipto, se van a aliar con nuestros enemigos y si vamos a la lucha con ellos nos van a derrotar. Y entonces comienza el libro de Éxodo a contar lo que el faraón planea. Primero habla con unas parteras para ver si puede parar el crecimiento. Luego trae sobre los hebreos trabajos de suma fuerza, pero dice la palabra de Dios que mientras más oprimía Egipto a Israel, estos hombres eran más fuertes. Y la cantidad más crecía. Entonces el faraón idea un nuevo plan y dice, mira, lo que vamos a hacer es que vamos a matar a todos aquellos varones que nazcan, porque no podían seguir creciendo en número. Y ahí es cuando irrumpe en la historia Moisés. Moisés nace, fruto de una pareja de israelitas, lo ocultan por un poquito de tiempo y cuando ya no lo pueden ocultar más, idean un plan sus papás. Y ese plan es que lo ponen en una canasta y lo ponen en el río Nilo, cerca donde estaba la hija del faraón. La hija del faraón que se estaba bañando, toma esa canasta, ve que es un niño hebreo, se encariña con él y entonces da todas las indicaciones para que lo críen y para cuando él tenga una edad apropiada vaya al palacio real, a donde vivía ella con su papá, el faraón, el hombre más importante de Egipto. Entonces Moisés se cría en aquel lugar durante 40 años. Y durante 40 años Moisés piensa que es alguien importante, porque todos se lo hacen creer. Porque él está en el palacio del rey. Y entonces es un hombre que cuando sale todos respetan y todos lo miran porque tiene autoridad. 40 años él piensa que es alguien. Pero cuando cumple 40 años, un día dice que hay preguntas, entonces sale del palacio, va a ver a sus hermanos de sangre donde viven los hebreos y allí ve que un soldado egipcio está atacando a un hebreo. En ese momento él, creo que llevado por su impulso, se pone al medio, lucha con el soldado egipcio y lo mata. Y cuando lo mata, él se da cuenta que su vida corre peligro, porque se ha rebelado contra Egipto. Y entonces a esa edad, a los 40 años, él tiene que huir, tiene que esconderse y dice que se va a Madián. Y allí él vive 40 años donde es olvidado por todos, donde se casa, donde es un pastor de ovejas, donde es alguien más, y allí pasa 40 años dándose cuenta que en realidad él no es nadie. Pero luego un día Dios lo va a llamar. Y lo va a llamar para que sea el hombre que saque de la esclavitud al pueblo de Israel. Y él en esos últimos 40 años de vida va a comprobar, va a experimentar lo que Dios puede hacer con cualquiera de nosotros cuando reconocemos en verdad que sin Dios no somos nadie.
hasta el capítulo 13, Dios obra de manera milagrosa. Y Dios va hablando con Moisés y Moisés va hablando con el faraón y le dice, mirá, libera a mi pueblo porque si no va a suceder esto. Y Faraón no hace caso, dice que Dios endurece su corazón y deja cautivo al pueblo y comienzan a llegar las plagas. La plaga donde los ríos de Egipto se llenan de sangre, las plagas de las langostas, las plagas de las úlceras, las plagas del ganado. Hasta que finalmente Dios dice, hoy mi pueblo va a salir de Egipto. Y ese día mueren todos los primogénitos de los hijos de los egipcios. Y el faraón está destruido, el pueblo está destruido y el pueblo le reclama a su rey, al faraón, y le dice, ¿pero qué estás haciendo? ¿No ves que el Dios de los israelitas va a terminar con Egipto, va a terminar con nosotros, nos va a destruir a todos? Déjalo que se vayan, liberalos. Y entonces es ahí cuando el pueblo de Israel es liberado. Y se cumple lo que Dios le había dicho a Abraham. Es más, ellos salen después de más de 400 años, salen de Egipto y dice la Escritura que salen como personas ricas, porque salen con plata, salen con oro, salen con ovejas y salen con ganado. Y ellos comienzan ese viaje de libertad. Ellos comienzan a experimentar en su vida el cumplimiento del plan de Dios. Porque el plan de Dios era sacarlos de Egipto, hacerlos libres. Pero el plan de Dios continuaba llevándolos a una tierra rica, a una tierra bendecida, a una tierra donde ellos, dice la palabra de Dios, que fluía leche y miel. Una tierra donde iban a ser felices. Volvé conmigo ahora al relato de Éxodo capítulo 14, versículo 10. Cuando vos lees los primeros versículos del capítulo 14, dice que Dios le habla a Moisés en el versículo 1 y 2 y le dice, mirá mi pueblo, que acampe, le dice, están cansados, tienen que acampar, que acampen junto al Mar Rojo, en un lugar que se llamaba Piajerot. Y ellos acampan ahí. Y esto llama la atención porque cualquier estratega militar de esa época, cualquier estratega militar de hoy, no les aconsejaría parar junto al mar. Porque allí no tenían forma de escapar, porque allí se podían encontrar atrapados y sin salida si un ejército venía contra ellos. Entonces esto escapaba al plan de cualquier hombre, al plan de cualquier general. Lo que pasa es que este no era el plan de un hombre. Lo que pasa es que este era el plan de Dios. Es más, el versículo 3 de Éxodo 14 dice que Dios dijo, yo voy a endurecer el corazón del faraón. Dice, ¿para qué? Para que los persigan, para que los acorralen, para que los tengan allí junto al mar. Ahora vos decís, ¿pero cómo es esto? ¿Cómo puede ser que Dios quería llevar a este pueblo a esta situación? A una situación límite como este. Pero vos decís, ¿pero por qué lo hacía? ¿Por qué muchas veces Dios nos lleva a nosotros a situaciones límites? ¿Por qué muchas veces en nuestra vida nos lleva a conflictos que no podemos resolver y que no entendemos? El versículo 4 de Éxodo 14 dice que Dios dijo, yo los llevaré aquí. ¿Por qué? Porque yo voy a ser glorificado. El fin de Dios era mostrar la gloria, su gloria en la vida de estos hebreos. El fin de Dios era tener una victoria como nunca antes se había visto. Y yo no sé por qué hoy estás en esta situación o en esta circunstancia. Pero quiero decirte esto que dijo el Señor a Israel, que yo voy a ser glorificado en sus vidas. Y tal vez hoy Dios te puso en un lugar que vos no entendés y no comprendés. Porque Dios quiere ser glorificado, porque Dios quiere mostrarte su gloria en tu vida. Llega el versículo 10. Están acampando junto al mar y dice que en un momento los hebreos levantan la vista
y pueden ver cuando levantan la vista los egipcios que vienen contra ellos, con 600 carros de guerra. Esos carros egipcios eran el arma más letal conocido hasta esa época. Egipto era la potencia tecnológica y militar más grande que existía. Y los hebreos no tenían armas. Se habían dedicado a hacer ladrillos, no sabían luchar, no tenían absolutamente nada cómo defenderse. Y levantan la voz y ven el ejército más grande de la tierra que viene contra ellos, que viene enfurecido. Y dice la palabra de Dios que entonces ellos tuvieron mucho miedo. ¿Y vos los podés entender? ¿Podés entender que ellos hayan tenido miedo? Yo sí. Porque cuántas veces, por situaciones mucho más pequeñas, por problemas insignificantes, cuántas veces yo me he llenado de miedo. ¿Cuántas veces me detuve? ¿Cuántas veces me angustié por problemas mucho menores a esto? Ahora este pueblo había experimentado muy poco tiempo antes, muy pocos días antes, las maravillas y los milagros de Dios como ningún otro pueblo en la tierra lo había visto. Ellos habían visto cómo con poder Dios los había sacado de Egipto. Ellos pudieron apropiarse de las palabras de Job. Mirá, Job, allá al final de su vida, terminando el libro de Job, en el capítulo 42, versículo 2, Job dice: sé que todo lo puedes y que no hay nadie capaz de detenerte. Israel pudiera haber dicho: yo sé que todo lo puedes y que no hay nadie, no hay ejército, no hay carros, no hay faraón, no hay nadie que sea capaz de detenerte. Pero los hebreos se habían olvidado de los milagros de Dios. Pero Israel se había olvidado de la promesa de Dios, porque la promesa de Dios era darle libertad, pero la promesa de Dios era llevarlos a Canaán. Y ellos estaban en el desierto, ellos estaban en el proceso del cumplimiento de la promesa. Y Dios te ha dado una promesa, Dios me ha dado una promesa en mi vida. Y hay momentos en que no entendemos lo que sucede, hay momentos difíciles, pero no te olvides que ese no es el final, sino simplemente es el proceso donde Dios nos está llevando a cumplir su promesa en tu vida y en mi vida. Y esto es lo que se olvidaron aquellos israelitas. Es por eso que dice, se llenaron de miedo. Pero mira cómo sigue la historia. Y clamaron al Señor en busca de ayuda. Y yo cuando leo el pasaje digo: qué bien. Porque Dios me dice que cuando tengo miedo, que cuando estoy angustiado, que cuando estoy afligido, lo busque a Él. Porque Él me va a responder. Salmo 86, 7 dice: en el día de mi angustia te invoco, porque tú me respondes. Así que Israel tiene miedo, mira hacia lo lejos, viene el ejército, tiene miedo, entonces se da vuelta, mira al cielo. Muy bien, Israel. Mira al cielo y le pide y le clama a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer en esos momentos. Ahora escúchame bien. En esos momentos en que clamamos a Dios, nuestra oración no puede ser movida solamente por la desesperación, sino que nuestra oración debe ser fruto de nuestra fe y confianza en Dios. Y eso es lo que le faltó a Israel. Porque ellos dicen que en ese momento miran al ejército, se dan vuelta, miran al cielo y claman. Pero mira cómo sigue la historia. Y luego se vuelven contra Moisés diciéndole. ¿Te das cuenta? Ellos claman a Dios, pero después se dan vuelta y reclaman al hombre de Dios.
Y ellos comienzan a decirle, pero Moisés, ¿para qué nos sacaste? Si ya te dijimos en Egipto porque algo había pasado. Te dijimos en Egipto, ¿por qué no nos dejás allá? ¿Por qué no nos dejaste en Egipto? Y ellos comienzan a decirle, ¿acaso por lo menos en Egipto, dicen ellos, teníamos tumba? En Egipto sabíamos que si moríamos íbamos a una tumba y allí nos podían venir a llorar. Pero ahora vamos a morir en el desierto y nuestros cuerpos van a quedar desparramados por el desierto. ¿Para qué hiciste esto? Mirá cómo sigue la historia. Y ellos le dicen, era mucho mejor ser esclavos de los egipcios que morir en el desierto. Durante cientos de años, lo dice la palabra, los abuelos, los tatarabuelos, los padres, ellos, sus hijos, por cientos de años ellos clamaron a Dios pidiéndole la libertad. Una y otra vez le dijeron que los saque de la esclavitud. Y Dios escuchó ese clamor. Y Dios los liberó y los sacó de la esclavitud de Egipto. Pero ahora tenían un problema. Pero ahora tenían una dificultad. Y en esa dificultad dice, ¿para qué nos sacaste? Si nosotros queríamos quedarnos allá, queríamos quedarnos como esclavos. Lo que pasa es que este pueblo volvió a ser libre. Libre de Egipto. Y cuando nosotros somos libres, escúchame bien, Dios nos ha hecho por medio de Cristo libres. Libres del pecado. Pero esa libertad también trae por delante cosas nuevas. Y cosas que muchas veces en ese proceso del cumplimiento del plan de Dios nosotros no conocemos. Y a veces vemos que el mañana no parece bueno. Y entonces en ese proceso es que tenemos miedo y queremos volver al pasado. Israel quiso volver al pasado, por más que el pasado era malo. Lo único que ellos tenían en el pasado era levantarse todos los días, trabajar de sol a sol por un pobre plato de comida, esperar, lo están diciendo, esperar que mueran e ir a parar una tumba. Pero ellos estaban seguros de lo que iba a suceder el día de mañana. Ahora eran libres y no sabían lo que iba a suceder el día de mañana. Y les daba temor. Y entonces ellos se confunden y dicen, nosotros queremos volver atrás. Y eso es lo que hace el temor en nuestra vida. ¿Cuántas veces cuando tenemos miedo a algo, actuamos incoherentemente? ¿Cuántas veces nos confundimos de tal manera que hacemos cosas que nunca pensamos que íbamos a hacer? ¿Por qué? Porque estamos asustados. Y porque miramos adelante y lo que viene por delante no nos parece bueno. Y ellos dicen, ¿por qué dejamos de ser esclavos? Mirá, quiero volver atrás y leerte Éxodo 14, versículo 5. Mirá lo que dice la palabra. ¿Cómo hemos dejado que estos esclavos se nos vayan? ¿Quién va a hacer el trabajo que ellos hacían? ¿Sabés quién es el que habla? El faraón. El mismo rey de Egipto. Ahora, por cientos de años pensaron diferente. El pueblo de Israel quería ser libre y le clamaba y le pedía a Dios, queremos ser libres, queremos dejar de ser esclavos. Y el faraón le decía, no los voy a dejar de ser esclavos, ustedes se quedan acá. Ahora pasó todo lo que hemos narrado, Dios los libera y ante el primer inconveniente, mirá, los dos comienzan a pensar de la misma manera. Porque el pueblo hebreo dice, no, yo quiero volver a ser esclavo. Y el faraón está diciendo, yo quiero que vuelvan mis esclavos. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces pensamos igual que todos los demás? ¿Y sabés por qué? ¿Sabés por qué el pueblo de Israel y el faraón estaban pensando lo mismo? Porque los dos se habían olvidado de que Dios tenía un plan. ¿Cuántas veces nosotros nos olvidamos de que Dios tiene un plan? Es más, el faraón no creía en Dios.
El faraón los dejó salir porque estaba desesperado, porque todo lo que sucedía era malo para ellos. Pero los hebreos sí creían en Dios. Para los hebreos ese era su Dios. Se habían arrodillado y clamado y le habían pedido que haga algo y Dios lo había hecho y los había liberado. Iba a cumplir su promesa y su promesa era la libertad, pero que llegaran a la tierra prometida, que llegaran a Canaán. Y ahora están en el proceso, todavía Dios no ha cumplido su palabra, pero ellos se olvidan del plan de Dios. Y cuando nos olvidamos del plan de Dios, queremos volver a la vieja vida. No hablo de la esclavitud de Egipto, pero hablo de la pudrición del pecado. ¿Cuántas veces nosotros creemos que lo que hemos dejado atrás era mejor? ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho libres. Pero muchas veces esa libertad, ese mañana que no conocemos, nos llena de duda, como lo hizo con este pueblo. Pero en ese momento, cuando ellos están atemorizados, cuando quieren volver a ser esclavos, Dios habla por medio de Moisés. Y les dice así. Lo primero que les dice es: no teman. No teman. Tal vez una de las palabras que más se repitan en las Escrituras son estas palabras: que Dios nos dejó a vos y a mí, o derivantes de ella. No tengas miedo, no te llenes de temor, no temas. ¿Por qué? Porque Dios sabía que vos y yo lo íbamos a necesitar. Ahora, cada vez que yo leo estas palabras en las Escrituras, me llena de paz, porque Dios no me dijo y no me repitió una y otra vez: no temas, no temas y no temas, a modo retórico, como diciéndome: ojo, no vas a tener miedo porque eso no se le permite a un hijo de Dios. Ojo, no tengas miedo porque eso no está bien. No, ese no es el sentido de estas palabras en la Escritura. El sentido de estas palabras es que Dios viene y cuando vos estás desesperado, cuando vos estás triste, cuando vos estás afligido, Él te toma de la mano, Él te acaricia como un padre y te dice: no tengas miedo, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Él le dice a Israel: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Pero luego sigue y le dice: quédense en donde están. ¿Cómo? Pero viene el ejército, vienen los carros, viene el faraón. Quédense en donde están. Pero pará, Señor, agarramos una piedra, agarramos un palo, hacemos algo, metemos el ganado. No. Quédense quietos. No hagan nada. Si este pueblo podía hacer algo, ¿sabes? La victoria no iba a ser del Señor. Ellos iban a creer que era de ellos. Iban a creer que era con sus fuerzas. Es por eso que muchas veces Dios te lleva a situaciones límites donde no tenés control de nada. Para que vos y yo podamos experimentar que la victoria es del Señor. Y Él quería que este pueblo experimentara que la victoria iba a ser de Él. Por eso le dice: ustedes quédense quietos. Quédense quietos. ¿Y qué más? Y observen. Y miren. ¿Cómo? Sí. Lo único que tenés que hacer en este momento es mirar. Observar. ¿Qué cosa? Lo que Dios va a hacer. Lo que Dios ya hizo en tu vida pasada, lo que Dios va a hacer hoy, lo que Dios va a hacer mañana. Fíjate bien, porque esta batalla no es tuya. Porque esta batalla que tenés por delante es una batalla de Dios. Y Él simplemente te dice: no temas, quédate quieto y mirá. Quédate quieto y mirá. ¿Por qué? Porque yo pelearé por ti. Porque el Señor peleará por ustedes. Porque Dios va a pelear esta batalla por vos. Y el versículo 15 termina diciendo: el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que siga adelante. Lo único que Dios le pide a Israel, Él les dice: miren, déjenme en todo a mí. No me voy a ocupar de todo lo que pasa en tu vida. Déjame que la batalla es mía. Lo único que yo te pido
es que no te rindas. Lo único que yo te pido es que no tires la toalla. Lo único que Dios te pide es que no te detengas, que te pongas de pie. Más allá de lo que está pasando a tu alrededor, simplemente que te pongas de pie y que des un paso. Pero ¿qué hay después de ese paso? No lo sé. Pero Dios te va a ayudar a dar otro paso, a seguir adelante. Le dijo a Israel, ponete de pie, Señor. Pero mirá los ejércitos, ponete de pie, avanzá. Pero Señor, el faraón, pero Señor, los carros, pero Señor, avanzá. Y yo no sé en el medio de qué te encontrás hoy. En el medio de qué conflicto, de qué situación. Tal vez hoy hayas perdido el control de todo lo que sucede. Ahora, déjame decirte que si perdiste el control y estás ahí es porque Dios te llevó a ese lugar. Porque Dios quiere hacer hoy algo importante. Y porque Dios quiere que vos te detengas y mires lo que Él va a hacer. Porque Dios te ha buscado y te ha elegido para mostrar su gloria en tu vida. Dios hoy te dice lo que le dijo a Israel: yo seré glorificado. Quiero que simplemente puedas recordar hoy esto. En primer lugar, quiero que sepas que Dios siempre tiene un plan. ¿Y cuál es ese plan? ¿Cuál es el plan de Dios en medio de este conflicto y de esta situación? No lo sé. Tal vez vos tampoco no lo vas a saber, pero no dudes, porque Dios siempre tiene un plan para sus hijos. Porque Dios tuvo un plan para Israel y porque Dios hoy tiene un plan para vos. En segundo lugar, qué paz que me da esto. Aún la debilidad de mi fe no va a evitar que Dios cumpla sus promesas. A veces nos creemos nosotros que para que Dios actúe, que para que Dios lleve a cabo su plan, Él necesita de nuestra fe. No, Él no necesita de nuestra fe. Él quiere que vos y yo tengamos fe. Él quiere que vos y yo crezcamos en la fe, confiemos. ¿Por qué? Para que no nos desesperemos, para que no nos llenemos de temor. Él quiere que tu fe crezca porque te ama y porque quiere que te sientas seguro. Pero el plan de Dios, pero el cumplimiento de las promesas de Dios no depende de tu fe. Él la va a llevar a cabo en tu vida más allá de tu fe imperfecta, de tu fe débil. Porque la gracia de Dios sobre sus hijos, porque el amor de Dios sobre mi vida es mucho más grande que mi fe. Doy gracias a Dios porque sé que más allá de mi fe vas a cumplir tu plan en mi vida. Solamente Dios te dice, no abandones. Solo sigue caminando. Escúchame, Él no te pide grandes promesas. Él no te pide que vos tengas maravillosas habilidades. No te pide que seas un estratega. Lo único que Él te pide es que des un paso más. Que te pongas de pie y que des un paso más. Todo lo demás, Él lo hará por ti. Porque Él va a pelear por vos, porque Él va a pelear por mí, porque mi batalla no es mía, es de Dios. Quiero regalarte esta última promesa que se encuentra en el libro de Salmos. Salmos 68, 19 dice: bendito sea el Señor nuestro Dios y Salvador, que día tras día sobrelleva nuestras cargas. Escúchame bien. Un día fuiste a la cruz. Un día fuiste a los pies de Cristo y dejaste allí tus cargas, tus pecados.
y Él los limpió. Pero la palabra de Dios dice que todos los días de nuestra vida Él va a llevar nuestras cargas. Y yo no sé cuáles son tus cargas hoy. Yo no sé cuáles son tus dolores, tus aflicciones. Pero te está diciendo el Señor, vení una vez más. Hoy Dios te dice, vení a mis pies y trae tus cargas delante de mí. ¿Por qué? Porque yo las llevaré por ti. Dios quiere hoy llevar tus cargas, pero vení a Él. Vení a Él. Ese día, junto al mar, dice que Israel vio la salvación de Jehová. Ellos nunca más vieron sus enemigos, nunca más vieron a los egipcios. En esa cruz, vos y yo vimos nuestra salvación. Yo quiero preguntarte hoy, y quiero preguntarles a todos los que están en este lugar, ¿fuiste alguna vez a la cruz de Cristo? La palabra de Dios dice que todo aquel que va a esa cruz, Dios le da una nueva vida. La palabra de Dios dice que un día el Señor Jesucristo, cuando nos vio perdidos, el Señor nos vio perdidos, nos vio derrotados. Él peleó mi batalla en esa cruz. Yo simplemente me rendí y es lo que vos tenés que hacer esta tarde. Simplemente tenés que rendirte delante de esa cruz. Reconocer que necesitas del Señor. Reconocer que necesitas del Salvador. Porque Él quiere llevar tus cargas. Porque Él te quiere animar y ayudar todos los días de tu vida. Pero lo primero que Dios puede hacer por vos es convertirse en Señor y Salvador. Por eso yo te pido que cierres tus ojos. Y que en esta noche te detengas por un instante delante de esa cruz. No sé qué situación, qué conflicto, no sé qué está pasando en tu vida. Lo que sé es que Dios te puede ayudar. Lo que sé es que Dios te quiere ayudar. Porque Él nos ama. Pero lo primero que Dios está dispuesto a darte, lo primero que el Señor te quiere regalar es la salvación en Cristo Jesús. Por eso hoy te ruego que abras tu corazón a Él. Te ruego que vengas a sus pies y dejes allí tus cargas, que dejes allí tus pecados. Solamente Él te puede dar paz. Señor, Padre amado, clamo a ti por estas personas que están en este lugar. Y te ruego, Señor, para que hoy no se vaya nadie de este lugar sin Cristo como Señor y Salvador de su vida. Padre Celestial, te pido para que hoy traigas paz a todos los que estamos acá. Señor, gracias. Gracias por ser nuestro Señor, por ser nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque a tus pies podemos traer nuestras cargas. Gracias, Señor, porque todos los días, tú vayas a llevar nuestras cargas. Señor, gracias por saber que tienes un plan para mi vida. Gracias, Señor, por saber que más allá de mi fe, tú cumplirás tu plan, tú cumplirás tus promesas en mí. Y gracias, Señor, porque simplemente tengo que observar, tengo que mirar, porque esta batalla, porque este conflicto, porque esta circunstancia, Señor, no es mi batalla, es tu batalla, es tu victoria. Gracias, Padre, porque tú pelearás por mí. Gracias por Cristo.
Gracias por la cruz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.